Muy buenas tardes, esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. En el mundo somos 7.000 millones de personas, los que diariamente requerimos alimentación, requerimos muchos satisfactores, bienes y servicios. Pero hoy tocaremos el punto de los alimentos, de la agroindustria y de la agricultura, si esto es lo mismo, si esto es algo diferente, y cuál es la perspectiva de México para lograr posicionar sus productos agroalimentarios en el mundo, en el mercado global. Para esto hemos invitado a Daniel Ambrosio, bienvenido. Álvaro, muchas gracias por la invitación. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Daniel es licenciado en Administración por la Universidad Continental y se ha especializado en el tema de la agroindustria. Ha tenido importantes cursos dentro del IPADE y también en el extranjero. Y bueno, la pregunta es esa. México, dentro del contexto mundial, ¿cuál es la situación del campo mexicano? ¿Cuál es la perspectiva en el mundo? ¿Qué va a pasar? ¿Van a reducir los millones de personas? ¿Vamos a hacer más? ¿Va a alcanzar la comida? ¿Cuál es esta situación? Bien, Álvaro, pues como bien decías, hoy en el mundo somos 7 billones de personas, 7 billones de bocas que alimentar a diario. Este es un satisfactor del cual no puedes prescindir, ¿no? Por lo tanto, aquí empezaremos a hablar también de un tema y ligado hacia el tema nacional de la soberanía alimentaria. ¿Qué tanto el país tiene las condiciones de poder alimentar, ya no digamos hacia el exterior, a su población, ¿no? Y aquí me parece que hay un camino muy grande todavía por recorrer, hay todavía mucho por hacer, sobre todo por los pequeños productores, por aquellos productores que históricamente han estado muy rezagados, que se encuentran en situación de pobreza, y esto ha sido algo generacional, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, hay un gran potencial, y quisiera empezar a hablarte de la industria agroalimentaria en México. Para hablar de la industria agroalimentaria en México, pues podríamos hablar primeramente desde su tamaño, desde su importancia, y lo que a mí más me gusta hablar del potencial que tiene. Pero vamos a empezar por definir, si tú me lo permites, lo que es la industria agroalimentaria, porque como bien dices, muchas veces se confunde qué es la industria agroalimentaria, es solamente el tema de la agricultura, es el nuevo nombre que recibe la agricultura. Pues no, el tema de la industria alimentaria se compone de la suma de dos actividades principalmente, ¿no? Las actividades primarias, la agricultura, la ganadería, la pesca, los servicios forestales, más la agroindustria. La suma de estas dos actividades es lo que nos da la agroindustria. Si lo hablamos por tamaño, ¿qué tanto le representa a la riqueza nacional o a la economía la agroindustria? 8.23% del Producto Interno Bruto. La agroindustria en su conjunto, la industria agroalimentaria. Solamente la agricultura, 2.6% del PIB. ¿Esto es mucho, esto es poco? Bueno, pues en términos absolutos, pues podemos ver que es marginal lo que se contribuye en términos de agricultura a la economía nacional, aun y cuando somos un gran competidor en el sector de la agricultura, ¿no? Nos falta mucho por desarrollar para tener la soberanía alimentaria en nuestro país. En términos relativos, pues bueno, hay otras economías que pudieran compararse con la nuestra que están haciendo mucho más que nosotros en términos de productividad, de eficiencia, de mayores rendimientos, de hacer realidad la justicia social para las personas que viven en el campo. Daniel, a propósito que tocas ese tema de compararnos con otras regiones, con otros países, primeramente te haría la pregunta. En Latinoamérica, ¿cómo vamos? Se observan países, por ejemplo, como Uruguay, donde el presidente dice, somos un país muy pequeño, pero en una esquina fundamental y producimos muchísimo. Vemos el caso de Chile, que tiene también una gran producción en el campo. Bueno, no hablemos de países como Estados Unidos. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? ¿Cómo estamos a nivel mundial? Vemos otro país muy pequeño como es Israel y con una gran producción de todo tipo de insumos del campo, ¿no? ¿Cómo estamos en ese terreno?
Alberto, a mí me parece que esta es una pregunta por demás importante, porque muchas veces se dice que es odiosa la comparación, pero yo creo que es la manera que tenemos para medirnos, para saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir, y sobre todo cuando lo pones en este marco que antes nos parecía grande, el tema global, hoy me parece que nos queda chico, ¿no? Por toda la logística que está tan desarrollada en el mundo, pues la verdad es que ya no es tan difícil llevar nuestras berries a Estados Unidos o quererlas mandar como ahora lo está proponiendo el señor secretario de Agricultura a China. Las distancias se han acortado. ¿Cómo estamos? Desafortunadamente, y me gustaría decir lo contrario, estamos rezagados. Nos falta inyectarle un mayor dinamismo, una mayor velocidad a esta industria para alcanzar a ser competitivos. Y déjame ponerte un ejemplo de lo que históricamente se ha producido en este país: maíz. No nos comparemos con Estados Unidos. Primero vámonos a Latinoamérica. Chile. Es que su productividad es 3 veces mayor a la nuestra. Mientras nosotros, en una hectárea sembrada de maíz, logramos cosechar apenas 3.3 toneladas, los chilenos están cosechando 10. Tanto. Los estadounidenses, 9.5 toneladas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues definitivamente voltear a ver al campo, pero con una visión distinta. Mi abuelo fue agricultor, fue campesino, y por momentos cuando yo lo vi y veía la pobreza en la que estaba sumergida el campo, yo no quería regresar al campo. Lo que son las cosas. Hoy, buena parte de mi trabajo está dedicada al campo, al sector rural, pero definitivamente con una visión de agronegocios. En México se produce como hace 500 años en muchas regiones, metiendo la coa, ¿no? Es este palo para jalar la tierra, tirando la semilla, pisándola y pidiéndole a Dios que llueva, porque si no, todo el patrimonio que tenía la familia se acaba. No puede ser. No puede ser así. Necesitamos ir más hacia los temas de agricultura protegida. 60% de nuestra tierra es árida en México. Y lo comparabas con Israel. Aquí déjame hacer pues este match con Israel, que es desértico. Sin embargo, son muy eficientes en la producción de alimentos. Pero ¿por qué han invertido en tecnología? Y aquí tenemos que acercar esa tecnología, esos incentivos productivos al productor, quitando toda la maraña de burocracia que hay y también muchos de los grandes poderes fácticos que hay en el tema del campo y que en México sabemos mucho de eso. Nos haces esta comparación respecto a que en una hectárea en Chile se recogen 10 toneladas, 10 en México toneladas. 3, en Estados Unidos 9. ¿Y qué son estas diferencias? O sea, ¿tiene que ver con un tema de tierra? ¿Tiene que ver con un tema de semilla? ¿Tiene que ver con un tema de agua? ¿O qué? Explícanos. Fíjate que es un tema también fundamental, toral, hoy en día cuando se habla de la agricultura en el mundo, el tema de las semillas mejoradas. Es que no queremos entrarle al tema porque inmediatamente decimos transgénicos. No, eso está mal, es un veneno. Yo te diría que hay otras técnicas que no nos hacen llegar hasta el tema de los transgénicos, pero que sí necesitamos inyectarle esa tecnología al campo, mejores semillas, sistemas de riego, agricultura protegida, para que los rendimientos nos den. Pero aquí intervienen un montonal de factores, definitivamente el gobierno, ¿no? El gobierno no visto como el proveedor absolutamente de todo, sino como el generador de las condiciones, incluso para que la tierra pueda producir. ¿Cómo le hacemos? Hay que acercar esa tecnología, sí, pero ¿qué haces con la tecnología? Hay que saberla usar, necesitamos capacitar a nuestras personas, a nuestra gente del campo, que en términos del sector rural sería el tema del extensionismo rural. Formación, capacitación para el trabajo, es algo que debe estar hoy presente en el campo y que hoy sí se ve ciertamente un tanto lejano, ¿no? Hay que darle a las personas, pues sí, la caña para que pueda pescar, pero también hay que enseñarle una mejor técnica, pues para que esta pesca sea más eficiente, que no esté todo el día y que logre unos cuantos peces, ¿no? Es el tema, me parece, hoy en día. Y el cambio de hábitos, es decir, no sé, a veces
es leyenda o es verdad que se intenta cambiar la práctica del agricultor, pero pues lo hace tal vez mientras está supervisado, mientras recibe algún apoyo de un programa y después regresa nuevamente a la práctica. ¿Eso es así o no necesariamente? No necesariamente, me parece que sí tenemos que inyectarle una nueva visión de las cosas a nuestros productores, particularmente a nuestros pequeños productores. Hoy tenemos que concebir un nuevo modelo para el campo, un modelo de desarrollo rural sustentable. Implica el nunca más disasociar la rentabilidad financiera que definitivamente debe de existir en un proyecto, la rentabilidad social que verdaderamente cubra una necesidad, que haya un mercado, y la rentabilidad medioambiental. Ya no más generar riquezas para algunos simplemente a costa de la sobreexplotación de los recursos naturales. Si nosotros entramos con esa visión a los proyectos y se la podemos transmitir y sobre todo traducir al pequeño productor, pues lo va a ver reflejado inmediatamente en su bolsillo. Y es la mejor manera de que ellos vean que el proyecto se puede sostener en el tiempo, que es un proyecto que va a quedar para sus generaciones. Pues muy interesante todo esto que nos estás exponiendo, Daniel. Vamos a hacer un corte. Regresamos para seguir hablando sobre todas estas situaciones del campo y las mejoras que se tienen que dar. Regresamos. Regresamos a Línea por Línea. Estamos platicando sobre todos estos temas de la agricultura, los agronegocios, la agroindustria, la agricultura, en fin, son muchos términos, efectivamente, para la gente a veces es los temas del campo. En el bloque anterior habíamos hecho pues el posicionamiento de México en la aldea global, ¿no? ¿Cómo se compara con el resto de países? Alberto, tienes una pregunta. Bueno, pasamos al tema de Uruguay, de Chile, de Israel, pero ¿cómo estamos en México? ¿Por qué vemos regiones como Sinaloa, como Sonora, Chihuahua, Guanajuato, que tienen una gran producción agrícola y un gran desarrollo ganadero? Bueno, inclusive el mismo Michoacán con el tema del aguacate, y vemos otras zonas que son muy rica, que es muy rica la tierra, por ejemplo, el caso de Guerrero, hoy tan traído a la mesa por lamentables acontecimientos. ¿Por qué Guerrero, donde se da muy bien, por ejemplo, el coco, la papaya, el mango, no ha alcanzado ese desarrollo agroindustrial, ese proceso transformador del producto, a darle un empaque, a comercializarlo? ¿Y por qué otras regiones, por ejemplo, Sinaloa con el famosísimo tomate o con los granos, o inclusive con el tema de la pesca del camarón en aquellas regiones, tienen no solo un desarrollo para la propia comunidad, sino son pilares de grandes empresas en el sector agroalimentario? ¿Qué es lo que nos hace falta en otras regiones, por ejemplo, Guerrero? Es una pregunta por demás complicada de responder porque no tiene una respuesta simple. Incluso yo me atrevería a decir que no tiene una sola respuesta, es completamente multifactorial, pero me parece que parte del dinamismo que se le tiene que inyectar a la industria para que florezca es no solo quedarnos meramente en la actividad primaria. Cuando comparamos el país, digamos esa zona del sur contra el norte, pues es que en el norte los procesos están mayormente industrializados. La fibra de coco, por ejemplo, hay una cantidad enorme de fibra de coco que está llegando al país proveniente de Sri Lanka, cuando tenemos una gran producción aquí en Colima. Pero ¿qué valor agregado le estamos dando a esa fibra de coco? Ahí es donde nos quedamos, siempre en la actividad primaria que no le genera un valor adicional. Tan solo
digamos, viéndolo en un plano más de los consumidores. En fresco, nosotros en promedio consumimos un 13%, es decir, una manzana que yo me como sin procesarla, un aguacate, pero estamos comprando cerca del 80% de nuestro producto industrializado. Ahí es donde está el valor, ¿no? El aguacate per se tiene valor, definitivamente. Somos el principal productor de aguacate en el mundo, además de la mejor calidad. Nadie se compara en términos de producción ni de calidad contra el aguacate michoacano. Pero ¿qué sucede cuando ese aguacate no solo lo mandamos de exportación, que ya tiene otro valor, sino que además lo procesamos en aceites, en cremas, ya genera otro tipo de rentabilidad muy distinta, y me parece que ese es el dinamismo que se le tendría que inyectar a estos lugares del sureste, ¿no? Desarrollar más esa industria y nuevamente hablando de los incentivos, ¿no? Cambiar el subsidio que muchas veces se ha dado, particularmente en esta región del país. El país ya no aguanta más, no hay dinero que alcance para sacar de la pobreza a tantos mexicanos. Entonces, me parece que es una buena visión la de este gobierno, el cambiar esos subsidios hacia los incentivos productivos. Pero nuevamente, es un tema de acompañamiento. Los procesos son lentos, son largos, y hay que acompañar todo ese proceso para poder ir madurando las industrias y que lleguen a ser tan pujantes como son las industrias del norte. Como bien hablabas de Sinaloa. Sinaloa es el que fija el precio en el tomate en el país. Por momentos vemos que está por los cielos, y quien mejor sabe de eso, y a lo mejor es un lugar común lo que voy a decir, pues es la ama de casa. Cuando va a comprar su kilo y ya no le alcanza más que para medio kilo. Y eso, mencionaste este término, agronegocios. ¿A qué nos referimos con agronegocios? Agronegocios es entrar con esta nueva visión de hacer mejor las cosas, de ser más productivos. Y aquí entra un tema que a mí me parece fundamental, que ha hablado mucho el doctor Videgaray: democratizar la productividad. Un término que cuando yo lo escuché me gustó mucho. El asunto es cómo lo llevamos a la realidad y cómo le hacemos a las personas entender qué sería democratizar la productividad. Y déjame ponerte un ejemplo para compartirlo pues con todo el auditorio que nos escucha. Una tortillería. Resulta que el precio de la tortilla es el mismo. Pero ¿por qué una tortillería gana más? ¿Por qué la de la esquina de enfrente gana más que la mía? Porque una invirtió en tecnología, eficientó su proceso, bajó los costos de la energía, por lo tanto está ganando más. Ahora tocaremos más adelante el tema de la reforma para el campo, pero también aquí es donde podemos amarrar las otras reformas que ya tenemos y que se tienen que echar a andar y que se tienen que sentir en el bolsillo de las personas. Y regreso nuevamente al tema de la tortillería. Es que en México el gas se mide por BTUs. 1 millón de BTUs en México nos cuesta $17. En Estados Unidos, $3. ¿Cómo poder ser competitivo cuando tenemos esos precios tan solo para el mercado nacional? Ya no estemos pensando en un mercado de exportación. Entonces, cada quien desde su trinchera tiene que hacer lo que le corresponda. Y hay un par de términos que nosotros utilizamos mucho en el día a día, que son términos que nos conducen: el término de la solidaridad y la subsidiariedad. Solidaridad, pues todos lo recordamos por ese programa que se desarrolló en otro sexenio, ¿no? Vemos en las carreteras todavía construido con solidaridad. Pues es un concepto que hoy en día me parece que debemos aplicar en el campo, pero también el tema de la subsidiariedad. La subsidiariedad, dejar hacer a las personas lo que son capaces de hacer. Y la solidaridad es acompañarlo en esos procesos. Yo te apoyo donde tú no puedes llegar. Esa me parece que sería la función del gobierno y de las grandes empresas para que verdaderamente transformemos la realidad que hoy vive el campo. Ahora, Daniel, ¿vale la pena apoyar
todo tipo de productos. Tú hablabas de un caso de éxito, ¿no? El aguacate. El aguacate, somos el principal productor en las tierras michoacanas, pero vale la pena, por ejemplo, apoyar el tema del maíz, o vale la pena apoyar el tema de la caña de azúcar o de los frutos rojos. O sea, le podemos dar incentivos productivos a todo tipo de ramas, o no, o vale la pena solamente enfocarnos a uno, descubrir cuál es nuestra vocación, desarrollar los ahorita tan llamados clústeres agropecuarios. ¿Qué opinas al respecto? Me parece que todo producto puede ser rentable siempre y cuando tenga una inyección de productividad y de tecnología. Definitivamente la vocación cuenta muchísimo, pero también me parece que aquí entra la orientación. En las condiciones que hoy tenemos, si seguimos con el maíz, pues es que no le va a alcanzar a las familias para darle una vida digna a su hijo, que vaya a una mejor escuela, que tenga mejores servicios de salud. No le va a dar. Pero si lo migramos, si lo acompañamos a lo mejor para que produzca berries, pues la realidad se puede transformar. Estados Unidos demanda cualquier cantidad de toneladas de berries, las cuales no somos capaces de satisfacer. Pues ahí hay un área de oportunidad muy grande también para los emprendedores. Es que no pensemos que la industria solamente se va a desarrollar a partir de las personas que están en la base de la pirámide. También tendría que involucrarse la clase media y no digamos otras que ya están ahí presentes, pero el papel de la clase media en el campo, que tanto hemos hecho esa apuesta por el campo, me parece que ahí es donde están las grandes posibilidades. Más hoy en día. Hoy hablar de invertir el campo no necesariamente solamente es en la parte de ir y sembrar. ¿Qué pasa con el tema de la agrologística? ¿Cómo transportamos el producto de un lado a otro? Las líneas frías que se necesitan, más transporte, semillas mejoradas, capacitación, fertilizantes, que hoy en día no producimos fertilizantes en el país. Queremos ser competitivos, pero no tenemos los insumos básicos necesarios para poder desarrollar nuestra industria. Hoy tenemos la esperanza de que esto cambie también con la reforma energética. Pero se necesita meter una mayor velocidad, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Vamos a dar un dato que me parece significativo. Hoy, habíamos dicho, somos 7 billones de personas en el mundo. En las grandes ciudades, en las megaurbes, es donde se están concentrando las personas. Para 2015, el 70% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas. ¿El año que entra? Perdóname, para el 2050. 2050. 70% de la población en el mundo va a vivir en estas megaciudades. ¿En qué se traduce? Ellos no van a estar ahí para producir alimentos. Los que se queden en el campo forzosamente van a tener que invertir en eficientar esa industria. Y ahí hay otro nicho de mercado para el emprendedor. El que les acerque la tecnología, el que les instale la tecnología. Es un campo muy amplio, ¿no? Muy interesante. Vamos a hacer un corte y regresamos para el tercer bloque. Regresamos. Esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. El bloque anterior, Daniel, nos estabas explicando lo de que se van a mudar, ¿no? A las urbes. A ver, ¿tenías alguna pregunta? Sí, Daniel, quisiera preguntarte, es una pregunta que parece obvia, pero ¿cómo vive la gente en el campo mexicano? El agricultor o el campesino tradicional en las distintas regiones del país, ¿cómo vive? ¿Cuáles son las condiciones de la gente que habita el campo mexicano? ¿Por qué ese, no le llamemos deseo, esa necesidad de tener que ir a las ciudades en busca de trabajo y de unas mejores condiciones, seguramente de salud, de educación,
inclusive me atrevería a decir condiciones de seguridad. ¿Cuál es la situación de la gente que habita el campo en nuestro país? Definitivamente la gente que trabaja el campo, que vive del campo, hoy en día no la pasa bien, no vive bien. Sin embargo, la importancia que tiene para todos nosotros que habitamos las ciudades es fundamental. Déjame ponerte un ejemplo que empata con el tamaño de la industria agroalimentaria y particularmente de la agricultura en México. Registradas. Hay 5 millones de áreas productivas. 5 millones. 5 millones registradas. Los tamaños varios. El promedio que tiene una persona que trabaja el campo va por ahí de las 2 hectáreas. Okay. De esas 5 millones de unidades productivas, de unidades rurales productivas, 3.8 están dedicadas a la agricultura. El restante puede ser a los servicios forestales, ¿no? 1 millón está dedicada al tema del autoconsumo. Es decir, las personas que trabajan su tierra únicamente les alcanza para comer. No generan esos excedentes de producción que les permitiera acceder a una mejor calidad de vida. Y por otro lado, son los que menos nos demandan. Ellos no tienen los servicios que nosotros contamos en la ciudad. Es por todo sabido las deficiencias que tienen en sus sistemas de salud, de educación y de seguridad, ni hablar. Fundamental retomar y redignificar la tarea del pequeño productor en México, del minifundio. Si no tenemos esa visión en México, pero ahora sí de veras, porque de esto se ha hablado por décadas, ¿no? Pero es que uno le prende al canal del Congreso y cada, ¿qué será? Cada hora por lo menos se sube un diputado a hablar de esto y se supone que se han dado avances, se supone que el presupuesto crece, se supone que salen nuevos programas, que el programa es mejorado, que ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es el minifundio? Es esa extensión de tierra que tiene una persona que es muy pequeña, que no le alcanza para una gran producción, ¿no? Pero ese minifundio lo podríamos transformar dejando que los pobres sean tan rentables para los políticos. Qué agresiva esa frase. ¿Cómo que los pobres dejen de ser tan rentables para los políticos? Pues es que todos lo sabemos, que son un gran botín político, ¿no? Muchos, incluso en algunos partidos políticos, de los cuales ni siquiera me atrevo a mencionar, pues parece que traen una ecuación muy bien formulada, ¿no? Que un pobre es igual a un voto. Claro, en el 2000 se decía, uno de los operadores de la campaña del PRI en el 2000 decía, falta el voto del campo, y creían que con el voto del campo iban a ganar en el 2000 a Vicente Fox, ¿no? Esto se refiere al voto corporativo, ¿no? ¿Consideras que hay un apoyo sobredimensionado a estas corporaciones asistencialistas para el campo? Y lo has dicho muy bien, corporaciones, porque hoy en día se mueven como corporaciones, no solo para el voto, sino para hacerse llegar de los recursos. Necesitamos quitar toda esa burocracia. Cuando llegó el secretario de Agricultura, en este sexenio, dijo, me encuentro en una secretaría posiblemente con la mayor burocracia que cualquier otra secretaría del país. ¿Cómo le hacemos para que este pequeño productor, esta persona que si acaso tiene estudios de secundaria o posiblemente de primaria, pueda llegar hoy en día a tocar la puerta de la Zagarpa para recibir un recurso? Con todas las reglas de operación que hay, con toda esa maraña de burocracia que hay, el que llega, el gestor se de desanima. La central. Exactamente, y entonces aquí es donde surgen pues, los grandes gestores del campo. Y esto es peligrosísimo incluso de decir, ¿no? Pero es la realidad que hoy vivimos. ¿Cómo desincorporamos a todos esos poderes fácticos del campo? ¿Son necesarios? Sí, tenían una razón de ser, sí, pero me parece que en el camino se desviaron.
Hay que volver a hacer que todos caminemos el mismo camino. Hoy en día México ya no aguanta más. Lo estamos viviendo con lo que ha sucedido en Guerrero, con lo que sucede en Oaxaca, nada menos hoy aquí en la Ciudad de México, las marchas que se han suscitado y las que se esperan para el día de mañana, a propósito del Buen Fin, ¿no? Ya están pensando en bloquear los grandes centros comerciales. Estos subsidios o apoyos a fondo perdido que se dan al campo, ¿tú los consideras necesarios? ¿En qué medida? ¿Hacia qué tipo de proyectos? ¿Urge una transformación de este tipo de apoyos que dan la Secretaría de Agricultura a nivel federal, las Secretarías de Agricultura a nivel local? Ahora, ¿son las secretarías de Agricultura a nivel local de verdad apoyan o únicamente en la realidad y en la práctica el apoyo económico importante viene de la federación? ¿O los estados están jugando un papel importante a nivel local en el apoyo y en los incentivos al campo? Me parece que no hay que cargarle también todo a la federación está haciendo lo suyo. El asunto es qué pasa cuando ese dinero empieza a bajar al estado, al municipio. Mágicamente también se va reduciendo la cantidad de dinero, ¿no? Llega muy poco lo que alcanza a llegar. ¿De qué es importante? A mí me parece que es fundamental. Y me parece que es una buena visión el tema del cambio, como lo había dicho, del subsidio al incentivo productivo. Pero acabas de tocar también un tema importantísimo, ¿no? ¿Qué tanta comunicación hay entre las secretarías? Es algo que, pues no hay que decirlo, nada más en el sexenio que acaba de pasar. O sea, si es que no hay esa comunicación, no sabemos a quién le estamos dando y lo que le estamos dando, en realidad, en qué se está traduciendo. Hoy Cedesol, aparentemente, o en el discurso, pues dice que ha amarrado más los apoyos hacia temas productivos. Sin embargo, no solamente es un tema de cambio de nombre ni de dispersar el recurso de una manera u otra, sino que tanto existe también el compromiso del resto de los gobiernos y, importantísimo, de la sociedad, de las contralorías ciudadanas. ¿Qué se hace con el dinero? ¿Cómo se gasta? ¿Y a quién está llegando? Y que verdaderamente se atiendan todas esas quejas que pudieran existir a lo largo de esta cadena de dispersión. Urge, ¿no?, la Comisión Anticorrupción, por ejemplo. Urge esa figura, verdaderamente pudiéramos transparentar el uso de los recursos. Yo quiero rescatar esta pregunta y esta idea de las secretarías agropecuarias locales, ¿no? Hace un momento habíamos hablado de zonas con un mayor desarrollo en el agro y otras que se quedan al margen. ¿Ahí es donde se ve el trabajo del secretario del Estado o no? ¿O es vocación simplemente de la tierra, de la cultura, de cómo se trabaja, o sí se ve ahí reflejado si el secretario de ese estado está haciendo las cosas bien? ¿Qué papel tiene también, completando tu pregunta, los delegados federales? Esa doble burocracia que la muchas secretaría, veces... en la Ciudad de México, el delegado federal, las materias concurrentes entre... de la federación está depositando toda su confianza. Y va en dos sentidos, ¿no? Por un lado la federación y por otro lado la gente que tiene necesidad. Y ahí es donde me parece
cuando hablaba del tema de las contralorías sociales, donde más presencia se requiere que tenga. Me parece que ahí es donde hoy en día, pues, está el tema, ¿no? De vigilancia, de contraloría, de trabajar con ellos, de formar parte también del plan de desarrollo municipal que esté alineado contra lo que trae la federación. Que por un lado no se llegue a imponer, sino que lleguemos a sumar voluntades, esfuerzo, trabajo e inyectar el dinero donde verdaderamente se requiere. Vamos a hacer una pausa para regresar a la conclusión del programa con todas estas cuestiones que nos has manejado. Por un lado, pues la situación cultural de cómo se produce en el campo, por el otro, la tremenda burocracia que se tiene que pasar para que el apoyo llegue y cómo se tiene que pues confluir tanto el mercado como el Estado, ¿no? Como en las grandes disquisiciones políticas. Regresamos a este último bloque de Línea por Línea, donde estamos hablando sobre los retos en el campo mexicano y todas estas cuestiones que estábamos tratando de identificar, donde el Estado durante mucho tiempo, y aquí pues se ha dicho, ha sido un botín político, ¿no? Más que una situación para una buena producción. Y bueno, no nos ha llevado a tener tampoco las grandes empresas estatales que produzcan. Por otro lado tenemos el mercado, pero un mercado interno tal vez limitado únicamente a los productos primarios sin haberle puesto este valor de transformación, y que también se requeriría toda esta plataforma pues para hacer un mercado, poder internacionalizar el mercado. Es decir, el Estado no le ha alcanzado al campo, el mercado tampoco. ¿Qué queda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le toca al Estado? ¿Qué le toca al mercado? Definitivamente hay muchísimo por hacer. De entrada viene la reforma para el campo, que por momentos parece que se quedó pendiente, ¿no? Dentro de todo el paquete de reformas que ya se aprobaron. Falta la del campo, fundamental, porque como yo te decía cuando hablábamos en un principio en el primer bloque de agroindustria, que la podíamos ver por el tamaño, por la importancia, pero lo que más nos interesa a todos es por el potencial para generar empleos mejor remunerados, para poder generar importantes excedentes de producción, que los comercialicemos en los mercados internacionales y que nosotros no estemos expuestos a los vaivenes de esa economía que por momentos no nos dejan acceder a esos productos. Por momentos, la inflación ha alcanzado, por ejemplo, en el caso de los aceites y de las grasas, prácticamente un 100%, ha duplicado su producto. En el caso de las frutas, el 50%. Entonces, ahí necesitamos inyectarle muchísimo para que no nos golpeen esas fluctuaciones económicas hacia el mercado interno. Ahí hay mucho por hacer. Por otro lado, y cuando hablamos de Estado, con esta nueva propuesta que se pudiera tener de una nueva banca de desarrollo, pues me parece fundamental. Hoy en día, la Financiera Nacional de Desarrollo, pues bueno, verdaderamente tenemos que ver que las cosas cambien, que pase de ser totalmente reactiva, donde la gente iba a tocar y tenía que empeñar generaciones, y que al final te decían después de muchos meses, usted no es sujeto de crédito. Pues ¿cómo le hacemos para que ahora sí ese pequeño productor sea sujeto de crédito y que no empeñe a generaciones al momento de solicitar un crédito? Las garantías, ¿no? ¿Qué se va a empeñar de la tierra si hoy en día no se puede empeñar la tierra? El ejido no se puede empeñar. Necesitamos nuevos esquemas, mayor apertura y que también deje participar esa banca, pues a una banca social. Que los dispersores de crédito no sean los de siempre, no sean los más grandes, sino también los que conocen la necesidad, los que van a estar ahí acompañando al productor. Que hoy en día
se pudiera dejar en prenda, en garantía, para un crédito de este tipo, la cosecha, por ejemplo. Hoy en día eso no se puede. Apoyados también, y a partir y a propósito también de las otras reformas, con la producción de los fertilizantes, el acceso a la tecnología. Ahí me parece que hay un tema fundamental, el tema de inyectar tecnología, la tecnificación de riego. Hoy en día, principalmente lo que producimos es de temporal, cuando hay lluvia, y cuando no hay lluvia, pues es que se detiene la producción. Tenemos que darle la vuelta, tenemos que cambiar eso, y por eso esos incentivos productivos tienen que estar mejor direccionados. Daniel, dicen que en algunos casos percepción es realidad. Y tengo la percepción de que al campo se le hace menos. Te pregunto, el campo, más allá del tema asistencialista, más allá de la gente que vive del autoconsumo, de lo que siembra, ¿el campo es negocio? ¿El campo puede ser un negocio para México? Aquel joven que sale de la universidad, no necesariamente de carreras relacionadas con el campo, como podría ser la agronomía, sino aquel profesionista como tú, administrador, por ejemplo, algún ingeniero, tendría posibilidades de emprender, de desarrollar, así como ahora es muy famoso, muy común el tema del software, así en el campo, porque vemos muy pocos jóvenes interesados en emprender en proyectos agropecuarios, en proyectos pesqueros, en proyectos ganaderos. Normalmente esto es una situación que trae un arraigo familiar y derivado de eso es que se animan a emprender. El campo en México puede ser un buen negocio como lo es, por ejemplo, para los uruguayos. Definitivamente puede ser un buen negocio, y más allá de un buen negocio es donde yo veo que este país, México, tiene todas las condiciones de ser verdaderamente competitivo, de convertirse en un país que siempre ha estado ahí a punto de ser del desarrollo, y por momentos nos han dicho que estamos en pleno desarrollo y después resulta que otra vez somos pobres. Antes era muy criticado, ¿no? Se hablaba de, es que es un país bananero. Ojalá que nosotros nos convirtiéramos en un país que produjera no solo bananas, sino cualquier cantidad de productos que pudiéramos colocarlos en el mercado internacional. Pero para eso, como bien lo dijiste, también la academia, que por muchos lados ha estado muy lejana del campo, pues, un modelo de asociatividad es el que se requiere. Efectivamente, muchos que estudiamos carreras relacionadas con el tema económico-administrativo, pues es que pocas veces te mencionaron que había un área de oportunidad en el campo. A mí me llegó, digamos, un poco de rebote, pero yo te puedo decir que buena parte de los que conozco, pues se van más bien a otro tipo de mercados. Por ejemplo, el sector financiero y de seguros, que es el que mejor paga. Y cuando tú ves cuánto paga el sector del campo, pues dices que ahí no está el negocio. Pero es que es esa lejanía que ha existido también entre las universidades y el campo. Hoy en día no solo es producir, hay un montonal de periféricos en los cuales hay negocio. Y hablaste de la reforma pendiente, la reforma del campo. ¿Qué rasgos tiene que tener esta reforma pues para que se logre esto? Que sinceramente creo que lo escuchamos tanto y es un verdadero deseo nacional. Hemos escuchado, no sé si es cierto, es leyenda o en algún momento, pero nos dicen 2 vacas francesas producen más leche que 20 vacas mexicanas, y de esas hay 1000, ¿no? Entonces, realmente es un deseo nacional. ¿Qué se tendría que hacer? Ahora sí, esta reforma, ¿qué tendría que contener para que pues logremos por lo menos lo que tú dijiste, producir nuestro propio mercado interno, y en los productos que ya somos especialistas, pues mantenernos a nivel mundial? Definitivamente es este nuevo modelo de desarrollo rural sustentable.
esta combinación de los tres tipos de rentabilidad que habíamos hablado: financiera, medioambiental y social. Es fundamental hoy en día para cualquier proyecto pensarlo de esa manera, pero sobre todo, y me parece que es lo más importante, verdaderamente tenemos que humanizarlo y dignificarlo. Si no partimos de ahí, es que no va a haber avance. A partir del minifundio, ¿cómo nos organizamos de mejor manera también los pequeños productores? Ahí me parece que es fundamental el nuevo modelo de desarrollo. Por supuesto, inyectándole un mayor dinamismo, productividad, incentivos y la asociación, como habíamos dicho, de muchos otros sectores que hoy están alejados con el campo, un reordenamiento de los mercados, una agrologística distinta. Todo eso me parece que tendría que tener como componente el nuevo modelo para el campo, pero sobre todo con un enfoque social. Si no le invertimos a la gente, a las personas, definitivamente el proyecto no será sostenible. Alberto, ¿tu conclusión? ¿Algún comentario final? Bueno, saco como conclusión de esta charla que es fundamental invertir en el terreno de la tecnología, en el terreno de la logística, mejorar las condiciones de la gente que vive en el campo, dedicarle un esfuerzo y dedicarle recursos a la capacitación, darle seguimiento a la gente que desarrolla distintos proyectos, democratizar los incentivos, transparentar los recursos que se dan. Yo creo que hay mucho por hacer en el campo. Es un terreno fértil donde hay todo por hacer y es necesario para la paz social y para la soberanía alimentaria de este país. Daniel, en un minuto, un comentario final. Pues invitar al resto de los sectores que confluyen en México a interesarse por el campo, a nuevamente tender un campo de solidaridad entre la academia, el campo y el resto de los actores, ya no digamos los actores políticos, que humanicemos el campo, que vayamos a conocer el campo, que nuevamente tengamos un interés verdadero por querer cambiar las cosas y ver una ventana de oportunidad hoy en día en los agronegocios. Este tema de traer a los jóvenes al campo me parece fundamental para lograr el desarrollo que necesitamos, y ya no digamos en un primer momento, primeramente por el tema de soberanía alimentaria. Bien, pues muchas gracias, estimados televidentes. Como ven, el tema de los alimentos, de la agroindustria, de los agronegocios, se nos quedan ahí algunos temas, lo que es pesca, lo que es la ganadería, ¿no? El mar, etcétera, porque siempre nos enfocamos mucho a esto. Te invitamos para otro programa para esto y nos vemos en el próximo Línea por Línea. Muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Cabrera.